Eh, ya. No, pues si no, no se escucha. Ya, a ver, buenas noches a todos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con respecto a lo que habíamos quedado en la clase anterior. El propósito de esto es básicamente determinar cuál es el portafolio óptimo entre estas opciones que tenemos, ¿no? Recordemos, tenemos Microsoft, New York Times, Petrobras, Toyota y el Banco Americano Corporation, ¿no? Entonces, tenemos ya los precios de las acciones, tenemos también la rentabilidad, ¿no se ve? Un poquito más grande, ¿no? ¿Está bien? Ya hicimos las gráficas tanto para las acciones como para los rendimientos, recuerdan, ¿no? Y ustedes tenían que haber realizado esto. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente hacer un análisis estático. Em, para eso vamos a utilizar una función que nos ofrece el Excel que se llama análisis de datos. Uno se va acá donde dice datos, al menú datos, ¿lo ven? Aquí tenemos análisis de datos y si no lo tuvieran activado, análisis de datos, lo que tienen que hacer es activarlos en su computadora. Para activarlo, simplemente se vienen aquí donde dice archivo, donde dice opciones. Y en opciones le va a aparecer esta ventanita. Dentro de esta ventana hay una opción que dice complementos. ¿Lo ven? En complementos, abajo dice administrar complementos de Excel. En esta parte inferior. Le van a dar un clic donde dice ir y le va a visualizar esta ventana que ustedes pueden apreciar y tiene que estar simplemente tiqueado aquel que dice herramienta para análisis de datos. También nos permite realizar análisis con el solver, todo lo que corresponde a programación lineal que ustedes han llevado en investigación operativa, me parece, ¿no? 1 y 2 ya. Entonces, es básicamente para eso el solver, ¿no? Entonces, bueno, pero no es el objetivo en este caso. Yo solamente necesito que activen la herramienta para análisis y le van a dar a aceptar. Una vez que que le den a aceptar, se vienen aquí al menú de datos y en datos le va a aparecer esta opción, análisis de datos, al final, al lado derecho de su ventana. ¿Está bien? Le dan un clic donde dice análisis de datos y luego se vienen, aquí tienen una serie de alternativas. Yo lo único que quiero es primeramente hacer un análisis estático, o sea, un análisis descriptivo. No sé si logran leerlo. ¿Logran leerlo? No, no logran. Ya, entonces, ya. Se vienen aquí donde dice estadística descriptiva, dice por si acaso. Ya, le van a dar un clic donde dice aceptar. Le va a visualizar esta ventana. Ya, y aquí lo que tienen que hacer es introducir básicamente todas las variables que ustedes quieran analizar. ¿Está bien? En este caso, tienen que mencionarle si los datos están agrupados por columnas o por filas. Nuestros datos están agrupados en columnas o en filas. En columnas, correcto. Vamos a introducir en este caso el encabezado, es decir, el título de cada una de las acciones. Sí, le vamos a decir. Le voy a dar, lo voy a tiquear. ¿Está bien? Y el rango de entrada es básicamente donde yo voy a ingresar los datos. ¿Ya? Voy a ingresar los datos aquí donde dice rango de entrada, ¿lo ven? Entonces le voy a dar un clic donde está esta flechita, fíjense, le doy un clic y lo que voy a hacer es seleccionar básicamente desde el encabezado de cada uno de ellos que corresponde al precio de las acciones, presionando Shift, fíjense, voy a seleccionar básicamente las 10 columnas. Primeramente selecciono la fila y luego las columnas. Hasta el último dato, como ustedes pueden apreciar, nos bajamos hasta la fila 679. ¿Está bien? Una vez realizada esa operación, retorno haciendo clic aquí en este pequeño icono. ¿Lo ven? Le doy un clic
Y les menciono, luego más abajo tengo otra serie de alternativas, dice opciones de salida, la quieren en una hoja nueva o en un rango o en una celda específica. Entonces yo le voy a dar en una celda específica. ¿Está bien? Y le voy a dar clic aquí en este pequeño cursor y voy a bajarme abajo y le voy a decir que los resultados me los arroje aquí en esta celda, a partir de esta celda. ¿Está bien? Y vuelvo nuevamente hacia atrás, le doy un clic y voy a tiquear aquí en la parte inferior, dice resumen de estadística. Ya, resumen de estadística tiene que estar tiqueado y simplemente le doy a aceptar y me arroja los resultados. Esto básicamente es lo que han aprendido ustedes en estadística 1, ¿ya? ¿Por qué se ríen? Hablen con su director, ¿ya? Control X, control V. Vamos simplemente, lo que voy a hacer es simplemente ahora ordenar los datos, ¿ya? Entonces estos datos corresponden a Petrobras, estos datos corresponden a Toyota, estos datos corresponden a Toyota, también he mencionado, y al banco, ¿no? Control V y voy a eliminar esto. O sea, lo que se tiene que hacer es básicamente ya ordenar los datos, digámoslo así. ¿Está bien? Todo esto corresponde a los precios de las acciones. Esto corresponde a los rendimientos, por si acaso. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente ordenarlo. Ya, elimino al grupo. Este corresponde a New York Times, este corresponde a Microsoft, este corresponde a Petrobras, este corresponde a Toyota, ¿ya? Control V. Y este corresponde básicamente al Banco Corporation. Entonces, y lo ordeno. ¿Está bien? Todo esto lo voy a agrupar un poquito más acá. Control V. ¿Está bien? Todo esto corresponde a precio, por si acaso. Lo voy a, lo voy a dejar así. Lo voy a copiar desde acá. Control C, Control V. Y lo voy a copiar también de acá. Control C y Control V. Precio, rentabilidad. ¿Ya? Entonces, estos son estadísticas descriptivas, tanto del precio de las acciones como de la rentabilidad de cada uno de estas acciones. ¿Está bien? Se ven los valores, ¿no? ¿Cómo interpretamos ahora estos resultados ya que están acá, por ejemplo? Fíjense, entre los indicadores estadísticos, vamos a ver, ¿no? Estadística o indicadores, coloquemos acá. Sí. No. A ver, vamos a movilizar esto. Listo, le vamos a decir. Y lo vamos a movilizar, que no quede. Ya, ahora sí. Ups. Ya, aquí está. Entonces, tenemos aquí entonces estos indicadores. Y a ver, centrémonos en el precio de las acciones. Por ejemplo, Microsoft. ¿Qué nos indica el primer indicador? Que es la media. ¿Qué es la media? Ya. ¿Y cómo interpretamos ese resultado entonces? Noventa y cinco. Ya, en este caso, lo tienen que hacer mención en la unidad de tiempo. Fíjense, ¿desde qué año? Desde el 2010 a 16 de diciembre del 2022. Recuerden de que estos son datos estáticos, ¿no? Y si son datos estáticos, lo estamos limitando en tiempo y en espacio. Ya, entonces se tiene que mencionar el tiempo, ¿no? En este rango de datos. ¿Está bien?
Ya. Pasemos y lo mismo serían para las otras, ¿se entiende la idea? ¿No? Lo que me interesa es que usted, aparte de calcular, sepan interpretar. El error, ahorita vamos a tocar el tema del error. Estos indicadores son medidas de tendencia central que son bastante conocidas, que es la media, la mediana y la moda. ¿Ya? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? Vamos. Ya, ¿cómo interpretamos ahora ese resultado? Miren que es bastante diferente a la media. Ok, bien. Cinco números, y este está en medio. La media sería el promedio de cinco números. No es lo mismo promedio que mediana, ¿no? Sí. Nuevamente, ¿qué es la mediana? El valor, tiene un valor monetario central. ¿Cómo interpretamos? ¿Nadie? Digan algo. Ya, según los datos obtenidos de la empresa Microsoft, de la fecha de 2010, de manera de 2016, diciembre de 2022, tiene una cantidad media, mediana, no, bueno, la mediana de un 49,93. ¿Qué es, pero? O sea, es el valor intermedio entre cada cantidad. A un niño, ¿cómo le explica? Es la cantidad que se encuentra en la mitad del 1 al 2, no, del 1 al 11. Es que está en el medio. Del 1 al 11, ¿dónde saca el 1? Ya te sé que el 11. Nadie. Ya pasemos a la siguiente. No, si no, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué es la moda? Ya, ahora, ¿cómo interpretamos ese resultado? Conceptualmente ya tienen la idea. Ahora, ¿cómo interpretamos ese resultado? Fíjense que hay una gran diferencia, fíjense, entre la media, la mediana y la moda. Si lo graficamos en una curva de distribución, no es una normal, porque para que sea una normal, la moda, la mediana y la media tendrían que ser iguales. Solo si son iguales, tiene una curva de distribución normal, simétrica. Pero en este caso es asimétrica. ¿Sí? Es una distribución asimétrica.
Ya, entonces tenemos que tener claro aquello, digamos, ¿no? Si se les pide que se grafique más o menos, ¿cómo estaría? ¿Dónde estaría la media? ¿Dónde estaría la mediana? ¿Y dónde estaría la moda? Un conjunto de datos. Fíjense, primero tenemos que determinar los intervalos. Para eso tenemos que tener los valores tanto menores como, o sea, el valor mínimo y el valor máximo. ¿Cuánto es el valor mínimo? 17,88, ¿no? Y el valor máximo, 337,48 dólares. Y miren la media, dónde se encuentra la mediana y dónde se encuentra la moda, ¿no? Entonces, el comportamiento es que grafiquen en su mente, primeramente determinen la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo, grafiquen una curva de distribución normal y cómo sería, qué forma tendría. Ya sabemos que es asimétrica, va a ser positiva, va a ser negativa. Fíjense, acá tenemos el coeficiente de asimetría, pues. ¿No? 1,16. Es positiva. Fíjense que las otras también, digamos, ¿no? O sea, el coeficiente de asimetría es positiva, pero a medida que se acerca a cero, se acerca más a una curva de distribución normal. Pero fíjense que de las 5 acciones, la que más se aleja es la de Microsoft, la que se aleja más a cero, ¿no? Y la que más se acerca a cero, básicamente, es la de Toyota, ¿sí? 0,2, a diferencia de las otras 4. ¿Sí? Y miren, valor mínimo y el valor máximo son 53 y 111. ¿Cuánto es el rango? Es decir, ¿cuánto es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo? Ahí está, pues 158, ¿no? Y el coeficiente de asimetría 0,12. Miren, para determinar en este caso de alguna manera el nivel de riesgo o el nivel de dispersión, tenemos ciertos indicadores que nos indican cuál es el comportamiento del conjunto de los datos. Y uno de esos indicadores básicamente es el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces voy a agregar aquí en la penúltima fila este indicador que dice coeficiente de variación. Básicamente, el coeficiente de variación nos indica cuán dispersos se encuentran los datos con respecto a la media. ¿Cómo determino esto? No es más que la división entre la desviación estándar dividido con respecto a su media. ¿Está bien? O sea, el coeficiente de variación no es más que la división, ¿ya? En este caso, de la desviación estándar con respecto a su media, y esto se multiplica por 100, básicamente. Entonces lo voy a expresar en porcentaje. Ahí está multiplicado por 100. ¿Está bien? Y hago la misma operación para todas, pues. Entonces, básicamente, esas serían los resultados para el reto. ¿Está bien? Ahí. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que mientras mayor sea este coeficiente de variación, mayor es el riesgo. Y si mayor es el riesgo, más dispersos están los datos con respecto a la media. De estas 5 acciones, ¿cuál es la que se encuentra o cuál representa mayor riesgo? La de Microsoft. Y en segundo lugar, New York Times, ¿no? Pero recordemos que también la teoría dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces eso va a depender mucho del accionista. Ahorita estamos simplemente analizando lo que corresponde en este caso a los precios, ¿no? Ahora, analicemos ahora, hagamos la misma operación, pero esta vez con respecto a, a la rentabilidad. Fíjense. A veces es así, a ver, veamos, digamos, ¿no?
Ahora, fíjense, con respecto a la rentabilidad. Primeramente, antes de interpretar el coeficiente de variación, vámonos con la media, básicamente los mismos. Pero esto se supone que están expresados en porcentaje, digamos, ¿no? O tendría que expresarlo en tanto por ciento, digámoslo así, ¿no? Se tiene que multiplicar por 100. ¿Cómo se interpretaría este resultado? ¿Cómo interpretamos? El de Microsoft es 0.003 o 34. El nivel de rentabilidad en este caso, o nivel de rendimiento de estos datos son semanales. Recuerden, ¿no? Que habíamos descargado los datos que son semanales. Por tanto, estos rendimientos es a la semana o por semana, en promedio. ¿Cuánto sería la rentabilidad en Microsoft? La realidad media de la Microsoft sería 36,37%. En gestión de 2010 hasta 2022. No. De forma semanal. Ya. De manera semanal. Ya. Bueno, podemos mencionar básicamente que el rendimiento de Microsoft por semana, el rendimiento semanal de Microsoft es del 0.34% ya. ¿Está bien? Eso lo tengo que multiplicar por 100. ¿Y cuánto quedaría? 0.34%. ¿Está bien? En promedio, digamos, los hace. ¿Está bien? A la semana. Del New York Times, ¿cuánto sería? 1.3%, ¿no? ¿Correcto? Perdón, 0.13%, no 1.3. 0.13. ¿Está bien? No traje los lentes, ¿eh? ¿Qué más? De Petrobras. Fíjense más bien, em, pareciera que no es buena idea o invertir en Petrobras, digamos, ¿no? La expectativa es más hacia la baja, digamos, ¿no? Y miren, una de las características del mercado es que cada vez que asume un gobierno, digámoslo así, de izquierda, los precios de las acciones caen. ¿Quieren ver cómo cayó el de Petrobras tras que asumió Lula da Silva? Ya. No, vamos a entrar acá nomás, Yahoo. Miren, vamos a colocar PBR. Y lo vamos a extender esto ya. Pantalla completa. Y lo vamos mire, desde acá. ¿Cuánto estaba el precio aquí? A ver, ¿tampoco? Que no se ve, pero ya la caída. Pero ven esta parte. Del 30 de diciembre al 1 de enero. Ya, fíjense cómo ha caído drásticamente. Pero fíjense, si bien, a ver, el 30 de diciembre está en $10.65 y básicamente
El 3 de enero cae a 9.77 dólares. O sea, pero se puede apreciar ahí la caída, digamos, ¿no? Por las expectativas, o sea, lo que pasa es que en el mercado se especula bastante, ¿sí? Y bueno, tendríamos que estar más al tanto de las noticias y poder comprender esta situación, pero normalmente eh, es algo normal o regular cuando asume un nuevo gobierno, digamos así. ¿Está bien? Bueno, básicamente eso, para mostrarles simplemente quería, pero volvamos aquí. Básicamente pareciera que no es muy rentable, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que en el caso de Petrobras, hubiéramos optado si, digámoslo así, ¿qué opciones o qué alternativas ustedes propondrían en un mercado a la baja? Ya lo habíamos explicado en clase. ¿Se puede hacer dinero a la baja? ¿Qué opciones tendrían? ¿Qué estrategias podrían utilizar? Hacer más invertido. Ya, ¿qué otra opción aparte de esa? Ya habíamos explicado aquí en clase. Irnos del país, ya vender la moneda a la bolsa de valores. Pero si ya está. Irnos del país, pero la empresa va a tener un poco de income. Por eso, están todas ellas. O sea, estamos hablando de Petrobras. Está en la bolsa. Por eso análisis como pero tendría que ver el historial del mercado y produce. Ya, pero en esa situación, El petróleo, no. es Petrobras, digamos, es como yacimientos aquí, digamos, pero estamos hablando del Brasil. Y además, cada cambiar el petróleo, digamos, Brasil es una de las potencias. Bueno, con el tiempo se podía recuperar. En el corto plazo, ¿qué opciones tendrían? ¿Alguna propuesta, alguna idea? O sea, para hacerme rico, sabiendo, teniendo estos pocos conocimientos. No, compré, pues no, pero. No quieres ser rico. Ah, está bien. Sí, ya está bien. Pero si lo hemos visto, lo que corresponde a las opciones, pues, ¿qué opciones? Ya, tienen que estudiar, ¿ya? Son opciones put, pues, ya, básicamente adquiero opciones y sé que la tendencia es a la baja y yo sé que va a bajar el precio, entonces compro en este caso opciones put, en las cuales voy a comprar una opción put en la cual yo voy a vender, por ejemplo, a $10 la acción y yo sé que va a caer, no sé, a 9 o 8 dólares. Y cada opción va a tener un costo, no sé, posiblemente medio dólar, qué sé yo, ¿no? Y ahí se puede encontrar de alguna manera un margen de ganancia. Pero bueno, son expectativas que también tienen los inversionistas, digamos, ¿no? Y bueno, todo es dinámico. Ya pasamos a Toyota, fíjense. A Toyota, ¿cuánto sería su margen? 0,09%, digamos, ¿no? Y en este caso del Banco Americano Corporation, 0,12%, ¿no? Ahora, fíjense ahora con respecto al coeficiente de asimetría, que si bien este nos indica la media de la rentabilidad, esto es lo que vamos a utilizar como dato, como referencia. Vamos a también utilizar como datos para hacer el análisis respectivo la desviación estándar. La desviación estándar en realidad no nos dice mucho los valores específicos. El que nos indica una mayor referencia o nos da una mayor información es el coeficiente de variación. Y entre estas, fíjense, de acuerdo a estos resultados, ¿cuál sería el coeficiente de acuerdo a estos resultados, cuál sería aquella acción
que nos representa un mayor riesgo. ¿Cuál? Hay un menos ahí. Ujú. Del banco. Del banco. Ya. Su compañero dice el banco. ¿Quién más? ¿Cuál representa? ¿Cuál es el mayor? Ya. Es el mayor, ¿no? Fíjense. Correcto, fíjense, mire, Petrobras representa básicamente el de mayor riesgo, digamos, ¿no? Si tuvieran en base a estos resultados, ¿ustedes cuál recomendarían invertir si tuvieran que invertir en una de esas? ¿De dónde sacan 49%? La desviación en realidad no es la, a ver, para hacer la interpretación es con la desviación estándar, es con el coeficiente de variación, ¿ya? ¿Cuál recomendaría en primer lugar? Si tuvieran que tomar dos opciones entre esas cinco, ¿cuál eligen? ¿Por qué el banco? A ver, ¿dónde mayor flujo de dinero si no hay flujo ahí? ¿Dónde está la deuda ahí? Tiene que llegar a inversiones. ¿Cuáles eligen? ¿Por cuáles optarían? Ya, Microsoft, ¿y cuál más? Fíjense, recuerden, ¿qué es lo que busca un inversionista? Obtener la mayor rentabilidad y el menor. Tienen que estar casados los dos. Recuerden, ¿cuál es la mayor rentabilidad? El banco. Uno es mayor que tres. Esta parte es muy importante. Todo lo que se avance va a entrar. Nuevamente les reitero, ¿cuál es la mejor opción? Los que están chinos, por favor, despierten. Puede recomendar. Escoge uno de los cinco. No está Tienen que elegir sí o sí dos opciones. Ya, la pregunta es ¿cuál? Miren, la regla es básica, dice, ¿no? A ver, tenemos que saber la regla. La regla es que la rentabilidad tiene que ser la mayor. El objetivo de un inversionista es maximizar la rentabilidad. Entonces ustedes tienen que buscar la rentabilidad que sean mayores, nada más. Primer requisito. Y ustedes tienen que evaluar si es que cumplen o no cumplen con los requisitos. Segundo requisito, que el riesgo sea mínimo. Tienen que buscar aquellos riesgos que ya tenemos el coeficiente, en este caso de variación, que ese riesgo que sea mínimo. ¿Está bien? El tercer requisito es básicamente que no tiene que tener relaciones entre estas.
¿Cómo determino eso? Ahora, para responder a esa pregunta que les acabo de mencionar, vamos a determinar, a ver, ¿qué indicador mide la relación entre dos variables? Les pregunto, ya hemos llegado con ustedes. Salud. ¿Cómo determino la relación entre dos variables? ¿Qué indicador debo de buscar o determinar? ¿A alguien? El coeficiente de correlación, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar el coeficiente de correlación. Acá vamos a colocar matriz del coeficiente de correlación. Aunque no le puse título acá, le voy a colocar el título, me olvidé. Estas son estadísticas descriptivas. ¿Ya? Estadísticas descriptivas. Entonces, en el coeficiente de correlación, lo que tenemos que hacer es la matriz. Para hacer la matriz, nuevamente me voy a datos, análisis de datos, y aquí en las opciones que nos va a arrojar enseguida, y la tengo, guardar, ya, otra vez, análisis de datos. Entonces, fíjense que tengo esta lista de opciones, les mencionaba. Y hay una opción que dice, si lo leen acá, coeficiente de correlación. ¿Ya? Confíen, dice eso, coeficiente de correlación. ¿Ya? Le damos clic donde dice aceptar y nos dice rango de entrada. Hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Ingresamos los datos aquí en esta celda. Le damos un clic donde está este icono, esta flechita, un clic izquierdo, y nos vamos directamente a los datos. Y lo que me interesa a mí son los datos en realidad de los rendimientos. Entonces selecciono la columna de los rendimientos, que son estas 5 acciones, y lo selecciono, fíjense, ya está seleccionado desde la primera fila hasta el último. ¿Está bien? Pero recuerden de que hemos ingresado también el encabezado. Entonces le tengo que decir aquí rótulos en la primera fila, es decir, básicamente es el encabezado de cada una de las columnas. ¿Está bien? O son los nombres de cada una de las columnas. ¿Está bien? Segunda opción, rango de salida. En rango de salida, ustedes tienen que especificar en qué celda quieren obtener los resultados. Para eso le dan un clic aquí en esta flechita y lo ubican donde escribí yo rango, el coeficiente de correlación. Ahí lo voy a hacer. Ahí. Lo ubico el cursor en esa celda. ¿Está bien? Vuelvo nuevamente haciendo clic en este pequeño icono y le voy a dar a aceptar. Y ahí está la matriz de correlación. Entonces, el tercer requisito que debe de cumplir o debería de cumplir es de que las relaciones entre las variables tienen, o entre estas acciones tienen que ser mínimas. ¿Qué significa? Que se acerca a cero. La pregunta es, ¿cuáles de estos indicadores, cuáles de estos resultados se acerca más a cero? A ver, vamos a hacer más grande. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuál más? Perdón, la primera sería esta, ¿correcto? Y el segundo, New York Times. Y el tercero, no, Microsoft. Y esta, ¿no? E inclusive podríamos mencionar esta, la de acá, digamos. ¿Está bien? Vamos a hacer una combinación, es decir, entre 4 opciones. ¿Está bien? A ver, entre estas 4 opciones, la pregunta es, ¿cuál es la mejor? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer estas combinaciones, estos 4 portafolios, seleccionando estos 4, y luego vamos a hacer un mapa comparativo de los 4, y de los 4 vamos a elegir uno. ¿Está bien?
Pero para hacer eso se hace un mapa de curvas de isocuanta, se llama. Vamos a graficar a través de la isocuanta las diferentes combinaciones que se tienen entre estas combinaciones que acabamos de seleccionar. Estamos seleccionando a 4, vamos a tener 4 gráficos en un mapa o en un gráfico o en un producto cartesiano. ¿Está bien? Entonces, lo que dice Markowitz básicamente es esto. Primero, realice el análisis estadístico. Las estadísticas descriptivas establezca la relación del coeficiente de correlación. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo podemos interpretar este resultado? A ver, 0,2555. ¿Ali? La empresa es relacionada con el detalle, pero con el 5% relacionado con la empresa. Ya, vamos más atrás. ¿Qué es el coeficiente de correlación? ¿Es la relación de dos variables? Ya, ¿qué más? Pero, ¿qué más? Es la dependencia que existe entre dos variables. En realidad no muestra dependencia, no simplemente una relación. El grado de dependencia es el coeficiente de determinación. Es una medida que permite cuantificar la variación conjunta de dos variables. Ya, ¿qué más? Miren, básicamente, a ver, correcto, digamos, ¿no? Mide la asociación o la relación entre dos variables. Esta puede ser de manera directa, indirecta o neutra, digamos, ¿no? Va a ser directa si el coeficiente, si el resultado es positivo, si fuera negativo, fuera una correlación negativa, y si se acerca a cero o es cero, es neutro. ¿Está bien? Mientras se acerque a la unidad, ya sea más o ya sea menos, 1, la relación entre estas variables o sea, se acerca más a la exactitud, es decir, cuando se acerca a 1, ¿está bien? Es decir, se dice que una relación, tienen una relación exacta, digamos, ¿no? Pero es muy poco probable que ocurra esto, ¿está bien? Es muy poco probable que ocurra esto. Entonces, pero como la regla dice, nuevamente le menciono, de que la relación a la asociación entre estas dos variables o entre estas dos acciones tiene que ser nula. ¿Qué significa nula? Que se acerque a cero. ¿Ya? Entonces, por eso que estamos seleccionando estas 4 opciones. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es directamente establecer estas relaciones. Sí. Ya. Nos vamos a abrir aquí y vamos a mencionar, le voy a cambiar nombre. Estoy abriendo, creando una nueva hoja y voy a colocar portafolio, bueno, opción 1, digamos, ¿no? Opción 1. Ya, continuamos. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña tabla. Esta es la opción 1 o alternativa 1 de mi portafolio de inversiones. Recuerden que habíamos mencionado que vamos a tener 4 opciones. De estas 4 nos vamos a quedar con una. ¿Está bien? Ya, comencemos con la primera. Lo primero, voy a establecer cuáles van a ser las relaciones de la primera. Entonces habíamos mencionado cuál.
New York Times contra con Petrobras. Entonces vamos a colocar New York Times, NYT y PBR, ¿ya? ¿Cuánto es el rendimiento en New York Times? Directamente se ve un poquito más grande. No, pero ustedes después que lo vean, pues si no se van a... Ahí se ve. Ya, listo, vamos, rendimiento. Lo único que voy a hacer es vincular los rendimientos de New York Times obtenidos a través de la media. La media es el rendimiento, es el promedio. ¿Está bien? Entonces, de New York Times, de acuerdo a los resultados obtenidos, voy a subirme acá arriba. Estas son acciones. Y acá está la rentabilidad. ¿Cuánto es de New York Times? Ese valor, ¿no? 0.0013, ¿no? Le doy Enter. Hago lo mismo con respecto a Petrobras. Petrobras, este es su rendimiento, aunque sea negativo, pero es su rendimiento. ¿Está bien? Le voy a dar un clic. Ahora, este tema de la proporción, este normalmente es un valor, o sea, primeramente, ¿qué es W sub I? W sub I es la proporción que se distribuye en este caso para realizar la inversión. ¿Está bien? Dicho de otra manera, si tengo, vamos a decir así, ¿no? Imagínense dos niños y tienen que distribuir entre esos dos niños 100 pesos, digámoslo así, ¿no? Le dan 50 a uno, 50 al otro. ¿Cuánto le están asignando cada uno? 50% y el 50%. ¿Está bien? La suma tiene que dar el 100% de la inversión. Entonces, este W sub I es básicamente ese porcentaje de asignación con respecto a la inversión. ¿Se comprende? Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer es partir desde un 50-50. ¿Está bien? Entonces acá puedo colocar 0.5, 0.5. ¿Está bien? Cosa que la suma tiene que dar la unidad, el 100%. El axioma para que se cumpla esto es de que la suma tiene que dar el 100%. Recuerden el tema de las probabilidades. ¿Está bien? Bueno, por otra parte tengo aquí la desviación estándar. La desviación estándar hago lo mismo que hice con respecto a los rendimientos, es simplemente copiarlo o enlazarlo. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a la desviación estándar del New York Times. Por eso es que se lo remarqué, fíjense. Ahí está New York Times. Hago lo mismo con respecto a Petrobras. ¿Está bien? Varianza. De igual manera, no tengo que realizar ninguna operación, tan solo vincularlo. Acá estaba abajito la varianza de New York Times y también de Petrobras. ¿Está bien? Ahora, aquí viene el coeficiente de correlación, que fue el que habíamos determinado a través de la matriz, ¿no? Entonces, ese coeficiente tengo que bajar abajo y tengo que encontrarlo, bueno, que es 0.25, ¿correcto? Entonces simplemente lo copio. De esta manera determino los datos. Lo primero que tengo que hacer es completar estos datos. ¿Está bien? Lo mismo tienen que realizar ustedes, ¿ya? En su proyecto, en su portafolio, en su proyecto de investigación. Luego lo que tengo que hacer es determinar el rendimiento del portafolio. Para determinar el rendimiento del portafolio no es más que la suma producto de rendimiento por la proporción. ¿Está bien? Es decir, fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto va a ser igual. Si han leído la teoría, el libro que estaba, ¿no? O sea, es básicamente estamos siguiendo ese mismo procedimiento. ¿Ya? El rendimiento de portafolio no es más que el rendimiento de la acción 1, que sería New York Times, multiplicada por la proporción de inversión, más el rendimiento de la acción 2, que es Petrobras, multiplicado por la proporción. Y ese sería el rendimiento del portafolio, que es un rendimiento promedio de realizar de la inversión en estas dos acciones. ¿Está bien? En estas dos empresas. ¿Se comprende? Simplemente estamos realizando la suma producto. Siguiente paso. Varianza.
para determinar la varianza, y como ustedes lo han leído, el artículo es básicamente, esta es la fórmula. Ya, yo sé que ya se la sabe. De todas maneras, se la estoy escribiendo. ¿Ya? Fíjense, básicamente la varianza es la proporción de la acción 1, es decir, W sub 1 al cuadrado, multiplicado por la varianza. ¿Ya? Se lo estoy leyendo primeramente para luego pasar y hacer el ejercicio. Más W sub 2, que es la proporción elevado al cuadrado, multiplicado por su varianza. El sub 1, el sub 2, como acá dice, este es 1 y este es 2, hace referencia a estas acciones. 1 va a ser New York Times, 2 va a ser Petrobras. Entonces, W sub 1 hace referencia a New York Times. ¿Está bien? Se comprende. Entonces, sigamos acá con la formulita. W sub 2 hace referencia a la acción 2 por su varianza. Más una combinación, dice, no, del doble producto de W sub 1 por W sub 2 por la desviación estándar sub 1 por la desviación estándar sub 2 multiplicado por su coeficiente de correlación entre estas dos, básicamente. ¿Está bien? Entonces, de esta manera vamos a determinar la varianza. Ahora, lo que tenemos que hacer es la fórmula. ¿Ya? Entonces, hagámosla. Esto es igual a W sub 1, como lo dice acá, que es 0.5 elevado al cuadrado. ¿Eh? A ver, un ratito. No quiere. Brinca, brinca. No quiere. No quiero. ¿Quieren? La fórmula ya te la Esa es astucia, ¿no? Ahí está. Elevado al cuadrado multiplicado por la varianza. Aquí tengo la varianza más W sub 2 elevado al cuadrado multiplicado por su varianza, dice, ¿no? Fíjense, solo estoy siguiendo la fórmula. ¿Me siguen, no? No me estoy viendo. Más 2 veces, dice, por W sub 1 multiplicado por W sub 2 multiplicado por la desviación estándar sub 1 multiplicado por la desviación estándar sub 2 y multiplicado por el coeficiente de correlación. ¿Está bien? Solo estoy siguiendo la fórmula. Le doy enter. Pero es multiplicado en este caso por la varianza, pues ya está la varianza. La varianza está elevado al cuadrado. Ahí está ya la varianza, no es necesario ya elevarlo al cuadrado. Es por la varianza, ¿no? Ya. Ahora, lo que hacemos es simplemente, vamos a ver acá Bolivia, sacar la raíz cuadrada para determinar la desviación estándar del portafolio. ¿Ya? Una vez determinada la desviación estándar, ahora determino el coeficiente de variación. ¿A qué era igual el coeficiente de variación? Desviación estándar dividido entre el promedio, que en este caso sería rendimiento del portafolio. ¿Está bien? Ahí está. Y esto tiene que estar expresado en porcentaje. Y esa es la variación.
¿Se comprende? Ya. Sí, pero el coeficiente del portafolio. Sí, ese es el coeficiente de variación del portafolio. Este ya es mi portafolio. Ya recuerden que un portafolio es la combinación de dos o más acciones. En este caso solamente estamos haciendo con dos. Con tres es más emocionante y excitante. ¿Ya? No se emocionan a ver todo esto. Yo me emociono. Pero, a ver, continuemos. Es bastante bonito y van a ver los resultados enseguida. Ya vamos a llegar a ese punto. No, son cuatro opciones, pues, ¿no? Que ahorita vamos a realizar. La ventaja de esto es que, a ver, no necesitan realizarlo constantemente. Lo único que tienen que hacer es hacer la fórmula de manera correcta y simplemente cambiar los datos y automáticamente se va a cambiar. Eh, ya, se lo voy a pasar, va a ser escrito por si acaso. ¿Ya? Después terminémoslo primero, ¿ya? Y ya luego, luego hablamos. Ya, miren, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Silencio, por favor. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es una combinación. Recuerden que le habíamos asignado 50 y 50, ¿no? De manera arbitraria. Pero ahora lo vamos a hacer de manera ascendente. Es decir, vamos a darle un conjunto de valores y lo vamos a graficar. Porque a medida que cambie W sub 1 va a cambiar, fíjense, el rendimiento de portafolio, va a cambiar en este caso la varianza del portafolio, la desviación estándar y también va a cambiar el coeficiente de variación. Y lo que estamos buscando es maximizar la rentabilidad, por lo menos de esta opción, que es de la opción número 1. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuánto se le tiene que asignar a cada uno para obtener ese objetivo? ¿Está bien? Por el momento no lo sabemos y lo que vamos a hacer es graficarlo en un gráfico, un producto cartesiano, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren, a W sub 1 le voy a dar un valor, en este caso va a ser 0. Como sé que la suma de estos dos tiene que ser, ¿cuánto? 1. Entonces esto va a ser igual 1 menos el valor que se le dé a 0. ¿Correcto? Ya, listo. Tendría que ser 1, obviamente, digamos, ¿no? Ahora vamos. A 0 le voy a aumentar, en este caso, 0.1. Es decir, el 10%. Entonces voy a decir, esto va a ser igual al valor anterior más 0.1. O dicho de otra manera, hay otra manera también para realizar y que me agrada bastante. En este caso, darle un valor incremental. Y lo voy a escribir acá. Valor incremental. Y el valor incremental va a ser básicamente el 10%, pues básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 0 más el 10%, que en este caso va a ser 10%. Y sí, si quieren ya esto lo podemos expresar si quieren en porcentaje, no hay problema. Está bien, es lo mismo. Entonces, y como ya está la formulita acá, simplemente jalo. ¿Está bien? Y fíjense que la suma tiene que salir 100. Bueno, ya que está hecho, simplemente jalo hacia abajo. Me olvidé presionar F4. F4, ¿ya? Ahora sí. ¿Ya? Y sigo bajando hacia abajo.
Ahí está. ¿Está bien? No, pues no tiene sentido, pues. Tiene que salir hasta 100. ¿Está bien? Entonces, ya tengo, fíjense, el conjunto de opciones, digámoslo aquí, o de combinaciones de distribución de asignación en cada una de estas acciones. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es determinar el rendimiento. Aquí voy a colocar del portafolio. Ya, rendimiento del portafolio. Y para determinar el rendimiento del portafolio, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué es igual? Esto es igual a W sub 1 multiplicado por su rendimiento. Pero lo voy a mantener constante presionando F4. ¿Está bien? Más la proporción de inversión de la segunda opción multiplicado por su rendimiento. Correcto. Y presiono F4. ¿Está bien? Una sola vez se realiza esta fórmula y se jala hacia abajo. Le doy Enter y jalo hacia abajo. Nuevamente. Aquí está. Fíjense que acá básicamente estoy haciendo la misma operación. ¿Está bien? Estoy multiplicando por su rendimiento respectivo de cada una de las acciones. ¿Está bien? Varianza. ¿Cómo determinaba la varianza? Ahí está la fórmula, bueno. Esto es igual a W sub 1 elevado al cuadrado multiplicado por su varianza. La varianza no va a cambiar por si acaso. Entonces multiplico por su varianza y esto que se mantenga constante, F4. ¿Qué más dice la fórmula? Más W sub 2 al cuadrado. A ver. W sub 2 al cuadrado multiplicado por su varianza. Aquí está. Presiono F4. ¿Está bien? Más, ¿qué más? Dícteme. 2 por W sub 1 por, no es varianza eso. Desviación estándar por la desviación estándar de la acción 2 por el coeficiente de correlación. Pero recordemos de que todo esto tiene que estar con F4. Una sola fórmula, F4. Este es de acá, F4. Y este también F4. ¿Ya? Menos W sub 1 ni W sub 2. Esos van a variar. Lo que no pueden variar son las varianzas. La desviación estándar ni el coeficiente de correlación. ¿Está bien? El resto varía. Le doy Enter. Y jalo hacia abajo. Ahí está. ¿Está bien? Siguiente, desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Obtengo la raíz cuadrada y bajo. Coeficiente de variación, la división entre la desviación estándar y el rendimiento. Le doy Enter y esto lo expreso en porcentaje y bajo hacia abajo. La pregunta, ¿cuál es la mejor opción de todas estas combinaciones que acabamos de realizar? El 50-50. Muchos números, ¿no? 50-50. Es 26. Y 60-40. Esta es la acá. Fíjense que acá ya podemos elegir porque ya estamos considerando las tres condiciones: el mayor rendimiento,
menor riesgo. Y también estamos considerando el nivel, en este caso, el más bajo nivel del coeficiente de correlación. Ya están las tres condiciones con esta tablita. Ahora la pregunta es ¿cuál opción? Bueno, aquí vamos a quedar jóvenes. Para